Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda en la Segunda Guerra Mundial. Prepárense para un viaje fascinante. Un viaje por las causas, los personajes clave y las batallas. Las batallas más importantes. Y el impacto global de este conflicto. Un conflicto que, bueno, ya saben, cambió el curso de la historia. Y no solo hablaremos de los grandes momentos que, digamos, todos conocemos. Vamos a descubrir detalles sorprendentes. Detalles. Cuéntame más. Por ejemplo, imagínate una batalla donde los tanques, casi parecían volar. Tanques volando. No me lo puedo imaginar. O un pacto secreto que redefinió las alianzas. Un pacto secreto. Suena intrigante. Y por supuesto, la participación de Latinoamérica. Ah, sí, más allá de la heroica Fuerza Expedicionaria Brasileña. Mucho más allá, hay mucho que descubrir. Estoy emocionado. Comencemos por entender la magnitud de este conflicto. La Segunda Guerra Mundial duró de rolé 193 días. Casi 6 años. Sí, 6 años de lucha incesante, una lucha que involucró a gran parte del mundo. Pero sabían que las raíces de este conflicto se remontan mucho más atrás. Sí, mucho más atrás. Para comprender la Segunda Guerra Mundial, debemos viajar al pasado. Al pasado. ¿A qué te refieres? A eventos como la Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea. Esa que tuvo lugar en la década de 1850. Exacto. Aunque parece increíble este conflicto, sentó las bases para las alianzas que se formarían décadas después. ¿En serio? ¿No lo sabía? Francia y Gran Bretaña, rivales históricos, lucharon juntas contra Rusia. Eso sí es inusual. Un hecho que marcaría el futuro. Interesante. Y luego tenemos la Guerra Franco-Prusiana, Ah, sí, la que terminó en 1861. dejando profundas cicatrices en Europa, ¿verdad? Sin duda. Alemania, en su proceso de unificación, derrotó a Francia. Y le arrebató Alsacia y Lorena. Regiones ricas en recursos. Imagino que esto generó un resentimiento considerable. Considerable, sin duda. La pérdida de Alsacia-Lorena fue un golpe duro para Francia. Y alimentó un deseo de revancha. Un deseo que se extendería por décadas. Este resentimiento, junto con el auge del nacionalismo, creó un ambiente de tensión. Tensión e inestabilidad en Europa. Exacto. Y luego, por supuesto, está el impacto de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. La que terminó en 1918, Alemania, derrotada y humillada por el Tratado de Versalles, buscaba una forma de, recuperar su posición en el mundo. El Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania. Pérdida de territorios, pago de reparaciones de guerra. Y severas restricciones a su ejército. Este tratado, en lugar de traer paz, sembró las semillas del resentimiento. Y del deseo de venganza. Un deseo que Hitler explotaría años después. Y hablando de Hitler, es imposible entender la Segunda Guerra Mundial sin analizar su figura. Y la ideología nazi. La anexión de Austria y Checoslovaquia por parte de Alemania en 1938. Sin que las potencias europeas hicieran nada para detenerlo. Fueron señales alarmantes de las ambiciones de Hitler. Y de la inminente catástrofe. La política de apaciguamiento de Gran Bretaña y Francia. Que buscaba evitar la guerra a toda costa. Solo sirvió para fortalecer a Hitler. Y darle tiempo para rearmar a Alemania. Claro, mientras las democracias occidentales dudaban, el eje se consolidaba. Formado por Alemania, Italia y Japón. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre estos países y sus líderes? Por supuesto. El eje estaba liderado por regímenes totalitarios. Con ambiciones expansionistas. Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, buscaba la dominación de Europa. Y la imposición de su ideología racista. Italia, con Benito Mussolini al frente, soñaba con restaurar la gloria del antiguo imperio romano. Y Japón, gobernado por el emperador Hirohito. Buscaba expandir su influencia en Asia. Del otro lado estaban los aliados. Inicialmente, Polonia, Francia y Gran Bretaña. A medida que el conflicto se expandía, se unieron a ellos la Unión Soviética. Liderada por Joseph Stalin. Y Estados Unidos, bajo el mando de Franklin D. Roosevelt. Otros países también se sumaron a la causa aliada. Formando una coalición global para detener la amenaza del eje. Una coalición sin precedentes. Y la chispa que encendió la mecha de este conflicto global fue la invasión de Polonia. Por parte de Alemania, el 1 de septiembre de 1939. Un acto de agresión que activó los pactos de defensa. Y obligó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. Pocos días después, la Unión Soviética, en un movimiento estratégico, invadió Polonia desde el este. Un movimiento acordado en secreto con Alemania. A través del pacto Ribbentrop-Molotov. Ese pacto secreto siempre me ha parecido fascinante. Un pacto que cambió el curso de la historia. Imagino que Stalin también tenía sus propios objetivos en este conflicto. Sin duda. El pacto Ribbentrop-Molotov no solo permitió a Hitler invadir Polonia sin temor a una respuesta soviética, sino que también le dio a Stalin la oportunidad de expandir su esfera de influencia. En Europa del Este. Y a partir de ahí, la guerra se extendió como un reguero de pólvora. A una velocidad asombrosa.
En 1940, Alemania, empleando su famosa estrategia Blitzkrieg, conquistó Dinamarca, Noruega Bélgica, los Países Bajos. y, para sorpresa de todos, Francia. La caída de Francia fue un shock para el mundo. Siempre se la consideró una potencia militar formidable. La rapidez y la eficacia de la Blitzkrieg alemana dejaron atónitos a los líderes militares. Y políticos de la época. La Blitzkrieg demostró el poder de la tecnología, Y la estrategia en la guerra moderna. una nueva forma de hacer la guerra. Mientras tanto, Italia, bajo Mussolini, intentaba expandir su imperio en el Mediterráneo. Pero sus campañas en Albania y Grecia no fueron tan exitosas, Las dificultades de Italia en los Balcanes obligaron a Hitler a intervenir, lo que retrasó sus planes. de invadir la Unión Soviética. Una decisión que tendría consecuencias. Y esa invasión, la Operación Barbarroja, marcó un punto de inflexión en la guerra. Un punto de inflexión crucial. La Operación Barbarroja, lanzada en junio de 1941, fue la mayor operación militar de la historia. Millones de soldados, miles de tanques. Un ataque masivo contra la Unión Soviética Hitler subestimó la capacidad de resistencia del pueblo soviético, y la inmensidad del territorio. lo que lo llevaría a una guerra de desgaste. Una guerra que agotaría sus recursos. Y cambiaría el curso de la guerra. Y ese mismo año, en diciembre, Japón lanzó un ataque sorpresa Contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor. en Hawái. ¿Qué nos puedes contar sobre este evento? Un evento que sin duda cambió el curso de la guerra. Un evento que marcó un antes y un después. El ataque a Pearl Harbor fue un golpe maestro, desde el punto de vista táctico, claro, pero un error estratégico. Un error garrafal Japón logró infligir graves daños, a la flota estadounidense. pero despertó a un gigante dormido. La indignación en Estados Unidos fue enorme. Y ese acto, en lugar de intimidar a los americanos, los unió. Los impulsó a entrar en la guerra. Con una determinación implacable. Exacto. El ataque a Pearl Harbor transformó la Segunda Guerra Mundial en un conflicto global, con Estados Unidos uniéndose a los aliados, volcando su enorme poderío. Industrial y militar. En la lucha contra el eje. A partir de 1942, la guerra se extendió a todos los rincones del mundo. Batallas en Europa, África, Asia. Y el Pacífico. Un periodo de intensa lucha, con avances y retrocesos. ambos bandos. En 1942, el eje alcanzó su máxima expansión. Alemania controlaba gran parte de Europa. Japón avanzaba en Pacífico. Y las fuerzas del Afrika Korps, lideradas por Rommel, amenazaban el norte de África. El legendario Erwin Rommel. Y el zorro del desierto. Pero a partir de 1943, la marea comenzó a cambiar. Los aliados, con su superioridad industrial, empezaron a ganar terreno. La determinación de sus soldados. Un factor clave. La batalla de Stalingrado, un brutal enfrentamiento urbano, Que duró meses. Marcó un punto de inflexión en el frente oriental, la tenacidad del Ejército Rojo. Y las condiciones extremas del invierno ruso. Infligieron una derrota devastadora a la Wehrmacht. El inicio del declive alemán, Y en el norte de África, la victoria de los aliados en el Alamein bajo el mando del general Montgomery. frenó el avance del Afrika Korps y abrió el camino para la liberación del norte de África. Una victoria estratégica. Mientras tanto, en el Pacífico, la batalla de Midway fue un punto de inflexión. La Marina estadounidense, gracias a su capacidad para descifrar los códigos japoneses, logró una victoria decisiva. Debilitó a la flota japonesa. Frenó su expansión en el Pacífico. Estas victorias aliadas, junto con el creciente poderío industrial y la movilización de recursos, marcaron el inicio de la contraofensiva. El cambio de rumbo en la guerra. En 1944, los aliados llevaron a cabo el histórico desembarco de Normandía, conocido como el Día D. La mayor operación anfibia de la historia. El Día D siempre me ha impresionado. Cientos de miles de soldados aliados desembarcando en las playas de Normandía Bajo un intenso fuego enemigo. para liberar a Francia de la ocupación nazi. El día D fue una operación audaz, compleja. Requirió una planificación meticulosa. Y una coordinación impecable entre las fuerzas aliadas. La victoria en Normandía abrió un segundo frente en Europa, debilitando aún más a Alemania, acelerando su derrota. Y a medida que los aliados avanzaban, las batallas se volvían cada vez más intensas. La batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva alemana en el frente occidental, fue un intento desesperado, De Hitler por revertir la situación. pero fracasó. La batalla de las Ardenas, a pesar de su ferocidad, solo sirvió para retrasar lo inevitable. La maquinaria de guerra alemana estaba exhausta. Y la superioridad aliada era abrumadora. El final se acercaba. Finalmente, en mayo de 1945, la guerra en Europa llegó a su fin, con la caída de Berlín. Y el suicidio de Hitler. Pero la lucha continuaba en el Pacífico. Japón, a pesar de las derrotas y la creciente presión de los aliados, se negaba a rendirse. La batalla de Okinawa,
una de las más sangrientas de la guerra. Demostró la determinación de los japoneses. A defender su territorio hasta el final. Una resistencia feroz. Y en un acto que conmocionó al mundo, Estados Unidos lanzó bombas atómicas. Sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945, El uso de la bomba atómica, una decisión controvertida. que aún se debate. Marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero también el inicio de la era nuclear. Y sus peligros. Una nueva era, con nuevos desafíos. Más allá de las fechas y las batallas, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que dejó profundas cicatrices en la humanidad. Millones de personas murieron, ciudades enteras fueron destruidas, y el mundo se enfrentó a los horrores. Del genocidio y la barbarie. El costo humano de la guerra fue inmenso. Se estima que entre 40 y 85 millones de personas perdieron la vida, tanto en los campos de batalla como en los bombardeos, las masacres. Y los campos de concentración. Una tragedia sin precedentes. El Holocausto, la persecución y el exterminio sistemático de judíos y otras minorías por parte del régimen nazi fue uno de los episodios más oscuros de la historia humana. Un recordatorio de la capacidad humana para la crueldad. Y la barbarie. El Holocausto nos recuerda la importancia de luchar contra el racismo, la intolerancia y la discriminación en todas sus formas. La Segunda Guerra Mundial también tuvo consecuencias geopolíticas de gran alcance. El mundo se dividió en dos bloques. El occidental, liderado por Estados Unidos. Y el oriental, dominado por la Unión Soviética. El surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, con sistemas políticos e ideologías opuestas, marcó el inicio de la Guerra Fría. Una confrontación que duraría décadas. Y que moldearía el orden mundial. Un nuevo orden mundial, con nuevas tensiones. Y a pesar de la devastación y el trauma, la Segunda Guerra Mundial también impulsó la creación de un nuevo orden internacional. Basado en la cooperación y el multilateralismo. La fundación de las Naciones Unidas en 1945, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales, fue un hito en la historia de la diplomacia. Un paso hacia un mundo mejor. La ONU, aunque imperfecta, ha jugado un papel importante en la prevención de conflictos, la promoción del desarrollo y la defensa de los derechos humanos. Un foro para el diálogo y la cooperación. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, ha servido como un referente fundamental para la protección de la dignidad humana en todo el mundo. Un logro histórico. La Segunda Guerra Mundial también aceleró los procesos de descolonización. En Asia y África. Las potencias europeas, debilitadas por la guerra, perdieron gradualmente el control de sus colonias, dando paso a la independencia de numerosos países. Un nuevo mapa del mundo. La descolonización, aunque un proceso complejo y con sus propios desafíos, representó un paso importante hacia un mundo más justo. Y equitativo. Y no podemos olvidar el impacto de la guerra en la tecnología. La Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías. Como el radar, la informática y la energía nuclear. Tecnologías que tendrían un impacto profundo en la sociedad y en la vida cotidiana. La tecnología como motor de cambio. Claro, la tecnología con su doble filo ha transformado el mundo de maneras inimaginables. El desarrollo de la energía nuclear, con su potencial para la generación de energía y la creación de armas de destrucción masiva, ha planteado nuevos desafíos éticos y de seguridad. Desafíos que la humanidad aún debe resolver. La informática, que ha revolucionado la comunicación, el acceso a la información y la forma en que vivimos y trabajamos, también tiene sus raíces en los avances tecnológicos impulsados por la guerra. La guerra como catalizador de la innovación. La Segunda Guerra Mundial nos enseña que la innovación tecnológica, aunque puede tener un impacto positivo en la sociedad, también puede ser utilizada para fines destructivos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo asegurarnos de que la tecnología se utilice para el bien de la humanidad. Hablando de impacto global, me gustaría volver a un punto que mencionaste al principio, la participación de Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Sé que Brasil envió tropas a luchar en Italia, pero hubo otros países latinoamericanos que se involucraron en el conflicto. Sí, la participación de Latinoamérica fue más diversa de lo que se cree. Aunque la mayoría mantuvo una postura neutral durante gran parte de la guerra, varios países rompieron relaciones diplomáticas con las potencias del eje. ¿En serio? Incluso declararon la guerra a Alemania e Italia. Eso es realmente interesante. Nunca había considerado la perspectiva latinoamericana en la Segunda Guerra Mundial. Es un aspecto a menudo olvidado, pero muy relevante. ¿Podrías contarnos algunos ejemplos específicos? Me encantaría saber más. Claro. México, por ejemplo, tras el hundimiento de 2 buques petroleros por submarinos alemanes, declaró la guerra al eje en 1942. Vaya, no sabía eso. Además, envió un escuadrón aéreo, Un escuadrón aéreo. conocido como el Escuadrón 201,
a combatir en el Pacífico junto a las fuerzas estadounidenses. Wow, un escuadrón aéreo mexicano luchando en el Pacífico. Eso sí que es una historia que no se conoce mucho. Es una muestra del compromiso de México con la causa aliada. Impresionante. ¿Y qué hay de los demás países de Sudamérica? ¿Tuvieron algún tipo de participación? Colombia también declaró la guerra al eje en 1943, ¿Colombia también? tras el hundimiento de un buque mercante por un submarino alemán. Y Argentina, aunque mantuvo una posición neutral durante gran parte de la guerra, finalmente declaró la guerra a Alemania y Japón en 1945. Ya veo. Entonces la participación de Latinoamérica en la guerra fue más allá de la simple neutralidad. Sí, y es importante destacar que no se limitó a acciones militares o diplomáticas. Muchos latinoamericanos a título individual se unieron a las fuerzas aliadas. Como voluntarios. Exacto, demostrando su solidaridad con la lucha contra el nazismo y el fascismo. Me imagino que debieron ser motivados por un fuerte sentido de justicia. Y un deseo de defender la libertad, un ideal que trascendía fronteras. Exactamente. Hubo pilotos argentinos que se unieron a la Royal Air Force británica, formando el Escuadrón 164. Conocido como el Escuadrón de los Voluntarios Argentinos, Y también hubo latinoamericanos que lucharon en la resistencia francesa. contribuyendo a la liberación de Francia. Esas historias de valentía individual son realmente inspiradoras. Demuestran que la lucha contra el fascismo fue una causa que resonó en personas de todo el mundo. Una lucha global por la libertad y la democracia. Bueno, hemos recorrido un largo camino en nuestra inmersión en la Segunda Guerra Mundial. Desde sus causas, pasando por las batallas más importantes hasta sus consecuencias y el legado que nos ha dejado. ¿Qué te gustaría destacar como las principales enseñanzas de este conflicto? La Segunda Guerra Mundial nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de defenderla. Sin duda. Nos enseña el peligro de las ideologías extremistas y la necesidad de promover la tolerancia, el respeto y la comprensión entre los pueblos. Totalmente de acuerdo. También nos muestra la capacidad humana para la resiliencia y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La Segunda Guerra Mundial fue una época de gran sufrimiento, pero también de valentía, sacrificio y solidaridad. Un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas, el espíritu humano puede sobreponerse a la adversidad. Y construir un futuro mejor. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia. Gracias por compartir tu conocimiento y tu pasión por este tema tan importante. El placer ha sido mío. Y para todos aquellos que deseen seguir explorando la historia, la cultura y la geografía, les recomiendo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima inmersión.